cerrando el libro de la venganza. Ahora, para los que son buenos o a los que les encantan las películas, ya se dieron cuenta que mi referencia en la carátula es de una película de acción, particularmente es una de mis películas favoritas, es John Wick. Y la trama es bien sencilla. El tipo se enamora perdidamente de la chica y a la chica la matan. Y lo único que le queda a John de su enamorada es el perro. Un par de años después, alguien se mete a robar a la casa de John Wick y mata al perro. Y lo que ocurre después es que John Wick va a matar él solo a 300 personas más o menos en los próximos 90 minutos, producto de la venganza. Entonces, no sé si te has dado cuenta, pero la mayoría de películas, por no decir todas las películas de héroes, hoy en día se basan en la premisa de la venganza. Y algo parecido pasaba con el pueblo de Israel. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de esto, pero quiero darte primero una breve clase de geografía, creo que nos va a ayudar. Israel era un pequeño pueblo que al sur tenía Egipto, al este tenía a Babilonia, tenía a Persia, tenía a Mesopotamia, y por el norte estaban los sirios, estaban los sidonios, la gente de Sidón. Y entonces, ¿por qué era importante esto? Era importante porque si has leído un poco de historia universal, sabes que todas estas naciones tenían unas fuertes políticas expansionistas. Eso quiere decir que Israel pasó cientos de años sufriendo la opresión y la amenaza constante de estas naciones. Y el punto es que esta opresión y este sufrimiento fue utilizado por Dios para hacer algo en el corazón del pueblo de Israel que serviría para un propósito. Entonces fue el sufrimiento lo que hizo que Israel desarrollara un profundo sentido de la justicia, pero fue ese mismo sufrimiento el que hizo que Israel tuviera una alta expectativa de venganza. Y es un poco lo que vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Vemos en el Antiguo Testamento a Dios hablando a través de los profetas acerca de la injusticia y de cómo establecer justicia para los sectores más débiles de la sociedad. Y entonces vemos esto, pero al mismo tiempo podemos ver una expectativa de la venganza, una expectativa de que venga Dios a derrotar a los enemigos de Israel. Y yo quiero leerte rápidamente a uno de los principales profetas del Antiguo Testamento. Dice la Biblia: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. El Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos. Ahí estás viendo el alto sentido de justicia que tenían ellos, producto del sufrimiento, de todo lo que ellos sufrieron, ¿no? Y sigue diciendo: a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Nuevamente podemos ver el alto sentido de justicia que tenía el pueblo de Israel. Y el profeta Isaías termina diciendo: y el día de la venganza de nuestro Dios. Entonces, nuevamente, el contexto político, el contexto social en que vivió Israel hizo que ellos desarrollaran un alto entendimiento, una alta pasión por ver justicia en su sociedad, pero también los condujo a tener una alta expectativa por la venganza. Ahora, ¿por qué te estoy contando esta historia? Porque estoy a punto de sumergirme en una de las narraciones más espectaculares de la Biblia. Yo lo puedo ver casi como una película. Cuando pienso en esta historia, en mi mente pasan imágenes. Y es la historia de cuando Jesús, Lucas nos cuenta que Jesús ya había sido bautizado, había ido al desierto y había regresado y estaba empezando su ministerio por todo lo alto. Él estaba empezando a hacer milagros y sanidades y cosas espectaculares. Y entonces resulta que él estaba a punto de volver a Nazaret, a su pueblo, a su tierra de cuando él era un niño. Y ahora, imagínate esto. Israel había pasado los últimos cientos de años esperando a ese rey, a ese Mesías, que les trajera libertad de sus enemigos, que trajera una nueva época de gloria para toda la nación y que los pusiera en la cima de las naciones de la tierra como en antaño. Y había un rumor que estaba empezando a esparcirse, y el rumor era de que Jesús era ese Mesías. Y entonces imagínate a Nazaret esperando a que el héroe de toda la nación fuera de su país, y estaba viniendo a Nazaret. Ahora, la película viene aquí, porque resulta que cuando Jesús va llegando a Nazaret,
puedes ver a la gente levantando sus manos y gritando, ahí viene Jesús. Yo podría imaginar que si eso sucediera hoy, inclusive la gente está con las camisetas, con la cara de Jesús, con pancartas aclamándolo y alabándolo y gritando y todos hechos unos locos porque el héroe nacional estaba llegando. Y 20 minutos después estaban persiguiéndolo para matarlo. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Es algo loco. Pero para poder entender esta historia tenemos que volver un poquito hacia atrás al Antiguo Testamento a ver brevemente dos narraciones que le dan forma a nuestra película. La primera es la de la viuda de Sarepta. La historia es muy simple. El Señor le habla al profeta Elías y le dice, vete a Sarepta, allá va a haber una viuda. Sarepta quedaba en Sidón y le dice, vete a Sarepta, allá hay una viuda y ella te va a dar de comer. Y Elías llega y la viuda no tenía más que un poquito de harina y un poquito de aceite. Sin embargo, la viuda le dio de comer al profeta. Le dice la Biblia que la harina y el aceite no escasearon. Y entonces, esta es una de las historias más celebradas de la Biblia, porque no solamente podemos ver la provisión de Dios con una viuda, sino que además resulta que en medio de la historia el hijo muere y el profeta lo resucita. Es algo impresionante. Pero si tú eres un lector con la mentalidad judía, sabes que esto es más que una simpática historia de provisión sobrenatural de Dios. En realidad esta historia era una historia subversiva, una historia que estaba desafiando el pensamiento judío. Y la respuesta es porque estamos hablando de que esta narración explica que la misericordia de Dios no solamente es para el pueblo de Israel, sino para sus enemigos. Recuerda que Sidón era una de las naciones que amenazaba continuamente al pueblo de Israel. Ahora, en la segunda historia, la cosa se pone más terrible. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Sidón era una de las naciones enemigas de Israel, bueno, la historia habla acerca de una viuda, pobre viuda, el hijo se le muere, no tiene nada de comer, y el profeta hace un milagro. Y entonces uno lo puede entender, pero la historia que viene es más desafiante todavía, porque la historia que viene ya no es de una viuda, de una pobrecita. Acá la Biblia nos habla del general del ejército enemigo. Está hablando acerca de Naamán. Ahora, ¿quién era Naamán? Naamán resulta que era un general del ejército sirio, un ejército que, para comenzar, Siria era una nación idólatra, y la Biblia enseña también, y la historia universal también lo confirma. Siria fue un pueblo que asoló a Israel, lo saqueó, y es más, ellos tomaban para sí prisioneros de guerra, y una de las prisioneras fue una mujer judía que fue a dar a la casa de este hombre, del general del ejército sirio. Y esta mujer, presenciando lo que le estaba ocurriendo al general Naamán, le dijo, si mi señor fuera a ver al profeta de Dios, éste lo sanaría. La historia termina cuando Naamán es sanado por el profeta, pero mi punto es este. Para un judío, leer una historia de Dios sanando al general del ejército sirio es como ver hoy en día a Dios haciéndole un milagro a un enemigo público. Si eres peruano, imagina a Dios trayendo un milagro de sanidad sobre la vida, no sé, de Vladimiro Montesinos, o de repente haciendo un milagro sobre la vida de Abimael Guzmán, que fue el líder y el cabecilla de uno de los grupos terroristas más terribles que conoció el Perú en la década de los 80. Si tú puedes entender esta parte de la historia, entonces sabes por dónde va este tema. Ahora, estas dos pequeñas historias nos van a dar contexto para lo que estoy a punto de retomar acerca de la historia de Jesús. Y el punto es el siguiente. Nos habíamos quedado en que el héroe nacional había llegado y toda la gente estaba loca porque la persona más esperada de los últimos cientos de años estaba a punto de llegar a su nación, a su pueblo. Y se rumoreaba que él era el que iba a traer la libertad, que él era el quien iba a traer la nueva época de gloria a Israel. Y entonces, cuando él llega, lo invitan a la sinagoga a leer las escrituras. Y entonces Jesús lo que hace es que toma el texto de Isaías que leímos al principio y dice lo siguiente. Jesús desenrolla el pergamino y empieza a leer, y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Pero escúchame, iglesia, lo que pasa a continuación es impresionante. Dice la Biblia, enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó.
Entonces él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Si eres un buen observador, ya te diste cuenta de lo que acaba de ocurrir. Jesús ha omitido la última parte que dice que el Señor venía también a pregonar la venganza de Dios. La venganza del Señor son los enemigos de Israel. Y entonces luego Jesús dice en la Biblia, cierra el libro, no terminó de leer el versículo completo o el texto completo, él cerró el libro, se sentó, se lo entregó al asistente y luego dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Entonces él acá estaba diciendo varias cosas. La primera de las cosas es que él no es explícito al decir que él es el Mesías, porque este texto de Isaías describía al Mesías que tenía que venir y que ya se rumoreaba que era Cristo. Y entonces él no dice directamente yo soy el Mesías, pero es como que es como que está hablando con el pueblo y les da una pista. Yo puedo imaginar a Jesús guiñándoles el ojo y leyendo esto y decirles, hoy se ha cumplido. O sea, como dándoles a entender, a buen entendedor pocas palabras, como dándoles a entender, el Mesías soy yo. Los rumores que están hablando son ciertos. Yo soy el que ustedes estaban esperando. Y la gente, dice la Biblia, estaba como loca de lo que él estaba hablando. Ha venido el Mesías a pregonar el favor de Dios, la misericordia de Dios. Pero de pronto cuando se dan cuenta de lo que él acababa de hacer, la historia empieza a tomar un giro repentino. Mira lo que sigue diciendo Lucas, dice la Biblia. A decir verdad, en los días de Elías, cuando durante 3 años y medio el cielo se cerró y hubo mucha hambre en toda la tierra, había muchas viudas en Israel. Pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Sarepta, de Sidón. Y en los días del profeta Eliseo había también muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Lo que Jesús básicamente estaba diciendo es, número 1, yo no solamente vengo a leer acerca de la promesa del favor de Dios para ustedes, yo soy el favor de Dios, yo soy la promesa de Dios para ustedes. Pero lo siguiente que él estaba diciendo era simplemente escandaloso. Él estaba diciendo que él había venido a pregonar, a establecer el favor de Dios, pero no la venganza de Dios. Él estaba diciendo, yo he venido a traer la misericordia de Dios, pero no la venganza para contra los enemigos de Israel. Y entonces les recuerda estas dos historias y les dice, ¿se acuerdan de esta viuda de Sarepta en Sidón? Esa viuda que pertenecía a una nación que vivía asolándonos y despojándonos de todo lo que teníamos y amenazándonos continuamente. Bueno, Dios le escogió a ella para hacerle misericordia. Y luego menciona a Naamán. Y es como diciéndoles, ¿se acuerdan de Naamán, este general del ejército que continuamente nos atacaba y nos amenazaba? Bueno, fue a él a quien Dios escogió a hacer misericordia. Y entonces el pueblo en 20 minutos pasó de aclamar a Jesús a querer asesinar a Jesús. Mira cómo termina la historia, dice la Biblia. Al oír esto, todos en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el que estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Lo que acababa de pasar ante los ojos del pueblo judío que había escuchado lo que Cristo había leído en la sinagoga era simplemente escandaloso. Ellos habían soñado por los últimos cientos de años en su Mesías, en su Dios, y la implicancia es clara. Cuando ellos estaban hablando acerca de estamos esperando el año favorable de nuestro Dios, de nuestro Mesías, estamos esperando que nuestro Rey venga, ellos estaban diciendo, el favor de Dios es para nosotros, no para ellos, para nosotros. Entonces, ellos lo que esperaban es que Dios viniera a hacer misericordia con ellos, pero que viniera también a hacer violencia y a hacer venganza para con sus enemigos. Y Cristo estaba reformando la manera de entender a Isaías. Lo que Cristo estaba diciendo es, el favor de Dios es para el pueblo de Israel, pero el favor de Dios es también para todos. Y puedes ver por ahí a alguien diciendo, Señor, para nuestros enemigos también. Y puedes ver a Jesús diciendo, inclusive para los que hacen preguntas tontas. Porque ese es el favor de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué cambió? ¿Qué hizo que Jesús nos presentara la historia de Isaías de esta forma? Y sobre todo, ¿por qué es que
estoy seguro y puedo apostar que si alguno de ustedes escuchó la historia de la viuda de Sarepta o de Naamán, el general sirio, en el pasado, estoy seguro de que ninguno de ustedes reparó o ninguno de ustedes se dio cuenta de que ellos venían de naciones enemigas. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es simple, porque no los veíamos como enemigos. Y no los veíamos como enemigos debido a que conocimos la historia detrás de la historia. El filósofo griego Platón tiene un dicho y él dijo: sé amable con todos porque todos están luchando una batalla la cual probablemente tú no conozcas. Y el punto es, cuando tú conoces el corazón de alguien, cuando tú entiendes las motivaciones detrás, cuando tú conoces la historia de quien tienes adelante, de pronto ya no se ve tanto como el enemigo. De pronto se ve como alguien tan humano como tú, alguien que tiene derecho a enojarse, alguien que es tan lleno de fallas como tú y como yo. Y el punto es que un enemigo es alguien cuya historia no has escuchado. Voy a repetirlo, un enemigo es alguien cuya historia no has escuchado. Y a veces nos ofendemos con personas que nos tratan mal o que nos dicen una palabra que nos ofende, que nos lastima. Y estamos en todo nuestro derecho. Quiero decirte, estás en todo tu derecho de enojarte, estás en todo tu derecho de molestarte con alguien si te ofendió. Pero me pregunto si consideramos por qué esas personas hicieron lo que hicieron. Me pregunto si consideramos por qué esas personas actuaron como actuaron. Y el punto es, un enemigo es alguien cuya historia no has escuchado. Sin embargo, cuando escuchamos, cuando entendemos las historias detrás de la gente, empezamos a entenderlas, empezamos a comprenderlas más y empezamos a tener más compasión por ellos. Quiero terminar esto con una idea que me estaba dando vueltas en la cabeza. En la humanidad no hay una historia más espectacular, más increíble, más especial, más asombrosa, más escandalosa que la de Cristo viniendo a salvar al ser humano. ¿Y sabes cómo lo salvó? Lo salvó a través del perdón. Porque el perdón probablemente no va a cambiar tu pasado, pero el perdón tiene el potencial de transformar tu futuro. Israel tenía toda la razón del mundo de sentirse con esa expectativa de venganza. Ellos tenían toda la razón del mundo de esperar a que el Mesías viniera y destruyera a sus enemigos. Tenían la razón, tenía una explicación. Habían sido oprimidos, habían sido devastados, habían sido atacados durante mucho tiempo. Pero de pronto cuando viene Jesús, les dice: no, el reino de los cielos no se trata de venganza. Aun cuando tengas la razón, el reino de los cielos no se trata de venganza. El reino de los cielos se trata acerca de victoria a través del perdón. No se trata acerca de venganza a través de la violencia. Se trata de victoria a través del perdón. En la historia más grande del mundo, Jesús tiene la victoria no a través del poder. Él pudo haber chasqueado los dedos y haber hecho que desciendan millares de ángeles en ese momento a traer victoria sobre los reinos de la tierra, pero Él no venció por el poder, Él venció por el perdón. Él no venció por la violencia, no venció por el poder, Él venció por el perdón. Y en esta mañana yo quiero animarte a lo siguiente. Estoy seguro de que todos tenemos a ese alguien, esa persona que nos ha ofendido, esa persona con la que hoy mismo de repente no quieres hablar, o tal vez llevas un buen tiempo de no hablarle, porque él hizo algo o dijo algo que te lastimó. Pero quiero decirte una cosa, si tú eres verdaderamente un cristiano, tienes que vencer a través del perdón. Jesús fue nuestro Dios, fue nuestro Señor, fue nuestro Salvador, vino a la tierra a morir por nosotros y resucitar para librarnos del castigo del pecado. Pero al mismo tiempo vino a ser nuestro modelo. Todo seguidor de Cristo debe ir ajustando su carácter, debe ir ajustando su personalidad a la personalidad de Jesucristo. Si tú eres un cristiano y cada día tu personalidad no se parece un poco más a la de Jesús, tú estás perdiendo el tiempo. Tu crecimiento se mide a través de ver
¿Qué tanto te pareces a Jesús? Y déjame decirte, en este episodio, Jesús no vino a proclamar la venganza de Dios. Él vino a proclamar la misericordia y el favor de Dios para todos, inclusive para los que le hicieron daño al pueblo de Israel. Esta historia no terminó muy bien para Jesús porque el pueblo empezó a buscarlo para matarlo. Pero la pregunta es, ¿cómo va a terminar esta historia para ti? ¿Serás capaz de perdonar? Yo te animo. Sé que han empezado a surgir nombres en este momento en tu mente mientras estabas escuchando estas historias. Sé que ya estás pensando en alguien. Y yo te animo a tomar valor y en el nombre de Jesús, en esta semana, hacer esa llamada, escribir ese correo electrónico, tener esa conversación que tienes pendiente con ese alguien que te lastimó. Y decirle, te perdono y perdóname si yo te lastimé. Y si él te pregunta, ¿qué pasó? ¿Te volviste loco? ¿Te chiflaste? ¿Te golpeaste la cabeza? ¿Por qué has venido a hacer esto después de tantos años? Tendrás que decirle, porque yo amo a Jesús y quiero parecerme cada día más a Él. Entonces no lo olvides. Un enemigo es alguien cuya historia no has escuchado. Pero cuando empiezas a entender el porqué detrás de lo que te ocurre, tal vez de pronto compasión empieza a surgir en tu corazón y empiezas a parecerte más a Jesús. Y en esta historia aprendimos cómo Jesús cerró el libro de la venganza.